Bueno, sí, tema mis de hermanos, mediodía, hace la rato les información comentaba que de el visita tema de la para este nación mediodía Guadalí. me ha tenido bien mi hermano David a invitarme a predicar aquí. Es tocante a un punto que debemos, un punto neurálgico que debemos poner atención nosotros como Iglesia de Dios Séptimo Día. Nosotros siempre, no voy a usar la palabra presumimos, pero siempre hablamos de que estamos, y es correcto, en la sana doctrina, en la doctrina original. Decía un hermano ministro, hermanos, que nosotros somos la iglesia adecuada y somos columna y baluarte de la verdad. Le digo, no, hermano, nosotros no somos. Sí, hermano, ¿cómo no? No, hermano. El que es columna y baluarte de la verdad es la palabra de Dios. Es la palabra de la que es columna y baluarte de la verdad. Entonces, para eso entonces tenemos que estar al pendiente de por qué se están enfriando las iglesias a nivel mundial. ¿Sí? Y ese es el título del tema. ¿Cómo? ¿Por qué se están enfriando las iglesias a nivel mundial? Entonces, tenemos que tomar eso. Hay un dicho popular que decía mi abuelito, perdón, decía, cuando ves El río las barbas Zona. cortar, dice, pon las tuyas a remojar, algo así decía mi abuelito. Algo así decía. Las barbas del vecino que Sí. pon las tuyas A remojar, exacto. Quiere decir esto, que cuando veas que está sucediendo cosas, hay que estar al pendiente que no suceda con nosotros. Que no suceda con nosotros. Y entonces, mis hermanos, mis amados hermanos, este tema, desde luego, no solo es para la iglesia de Roaelí, es para todo el mundo, hermanos, es para todo el mundo. Entonces, este tema nos va a dar a saber una vez más, desde luego con las Sagradas Escrituras, que se cumplen, ¿verdad?, en toda su extensión. Lo que voy a predicar aquí, mis hermanos, en este tema, les repito, es algo verdaderamente importante. Lo considero yo importante desde mi punto muy particular. Que esto está sucediendo en todo el mundo, y que esto es un punto que nos advierte Jesús mismo, que sería poco antes de su segunda venida, que todo esto tenía que suceder como en los días de Noé. Recuerden que ese es un punto importante, una señal, porque recuerden, Jesús no nos deja fechas, nos deja señales. Una de las señales más importantes es que estaríamos en el mundo como en los días de Noé. Pero yo les haría una pregunta, hermanos, una señal importantísima el día de hoy, ¿cuál podría ser? El sábado. No una señal para antes de la segunda venida de Jesús, poco antes de la segunda venida de Jesús. Hay un texto que dice, que no me lo sé completo, hermano, pero dice, no vendrá antes de que se presente la apostasía. La apostasía, sí. En efecto, así dice la Escritura, pero una de las últimas señales sería la manifestación del Hijo de Perdición, la abominación desoladora de la cual nos habló el profeta Daniel. Dice, y el que lee entienda. Entonces, cuando este personaje se manifieste en el mundo, que de acuerdo a lo que estamos mirando, el escenario, como que se está preparando el escenario para que aparezca este personaje. Desde luego se habla de que tienen que aparecer 5 naciones o reunirse 5 naciones de Asia y 5 naciones de Europa. Creo que esto ya está sucediendo. Igual están hablando ahorita de este tratado de paz y seguridad que llevó a cabo Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump. En su primer periodo de presidente Donald Trump también Jared Kushner él es el que movió la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, dándole a saber al mundo que Jerusalén es y será la capital de Israel. Entonces, cosas como estas, podemos pensar inclusive que quizás Dios esté usando a este señor, aunque nadie lo acepta, ¿verdad?, al señor Donald Trump. Así como Dios usó al rey Nabucodonosor. Quizás lo usó para sus propósitos. Muy bien, entonces, así que seguimos de cerca el cumplimiento de las Sagradas Escrituras, y no, mediante eso no vamos a caer ni en tentaciones, ni vamos a caer en engaños. Acabamos de decirlo hace rato, ¿no? De ser posible van a engañar aún a los elegidos, pero nuevamente, teniendo el pleno conocimiento de la Escritura, no vamos a ser engañados para nada. Así que entonces, la misma palabra de Dios nos indica
lo que sigue en la vida cristiana. Y pues podríamos también advertirles a nuestro propio yo, ¿verdad? Advertirle, cuidado, Dios no puede ser burlado. Porque los días de hoy, mis hermanos, han distorsionado el Evangelio en la mayoría de denominaciones, lo han cambiado, lo han maquillado, lo han cortado, lo han mochado, y todo eso, desde luego, el apóstol Pablo decía que Dios no puede ser burlado. Y en efecto, hermanos, no podemos burlarnos de Dios diciendo, bueno, también ya estaba yo oyendo como de costumbre, de que decía, no, pues trae tus cargas a los pies de Cristo y pídele perdón por tus faltas, y ya se está volviendo costumbre, como, bueno, entonces peco entre semanas, y el sábado voy y le pido perdón a Dios y sigue mi vida igual. No. Hace rato leímos de que tienes que hacer morir al viejo hombre, tienes que vestirte del nuevo hombre. Cuando te bautizas, dice, eres una nueva criatura en Cristo, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así la pregunta entonces, ¿por qué se pierde la fe en Dios y en su Hijo Jesucristo? ¿Por qué muchos cristianos pierden la fe? ¿Cómo podrían volverse a esa fe que han perdido? Una vez ya perdida la fe, desde luego, ¿no? Entonces recordemos, hablando de profecías, creo que aquí traía algunas, hablando de profecías, mis hermanos, ¿cómo podríamos nosotros entender las profecías? ¿Cómo podemos seguir esa secuencia que trae la Escritura? Por ejemplo, para que se dé el reino eternal, ¿qué tendría que pasar antes? Y para que se dé el milenial, ¿qué tendría que pasar antes? La venida de Jesucristo. La venida de Jesucristo. Pero también tendría que pasar que fuera suelto Satanás por breve tiempo, ¿no? Eso dice la Escritura. Y así sucesivamente, es más fácil aprender las profecías de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba. Pero para que suceda esto, ¿qué tiene que pasar antes? Tiene que pasar Bueno, esto. dice allí, precisamente usted lo dijo al empezar. Ajá. Dijo que están juntándose 5 de una parte y 5 de otra. Dice Sí. aquí, dice, y de los 10 cuernos que has visto, Así es. dice, son 10 reyes que Ajá. aún no han tomado poder. Pero van a tomarán tomar con la bestia, juntamente con la bestia, Ajá. recibirán poder. Así Entonces es. van a recibir ese poder. Así es. Y es cuando entonces... Precisamente. Esa coalición de naciones ya se está dando de hoy en día. Ahora, esos 10 cuernos también ya son ahora 10 grupos regionales. Ajá. Para que entiendan bien, uno de esos grupos regionales, uno de los primeros fue la Unión Europea. Ese es un grupo regional. Ya hay 10 grupos regionales en el mundo que son en alusión a los 10 cuernos de la bestia, de 7 cabezas y 10 cuernos. Sí, Bueno, ya. esa es otra historia. Entonces continuamos con esto. Hablando de esas profecías, que cuando Jesús fue arrestado, sus discípulos, ¿qué hicieron, hermanos? Lo abandonaron. Lo abandonaron precisamente. Su fe, su confianza, su amor en Cristo se enfrió por miedo. Tuvieron miedo de ser arrestados. El mismo Pedro lo niega y bueno, precisamente hoy, hermanos, es una pequeña resemblanza de lo que va a suceder muy pronto, mis hermanos. Nos van a condicionar más adelante. A lo mejor muchos de nosotros ya no estaremos por nuestra edad, pero va a llegar el momento en que los gobiernos te condicionen los servicios públicos, como es el agua, el gas, la luz. Y ahorita ya todo es bienestar, gas bienestar, fruta o verduras bienestar, banco bienestar. Mateo 26:56 dice claramente, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo dejaron y huyeron. O sea, precisamente para que se cumpliera lo que estaba escrito ya profetizado, dejaron solo al Señor. Así que entonces, ¿cuál es una de las causas por las cuales se enfría la fe actualmente? El miedo, el peligro, lo inesperado. Gracias, hermano. ¿Cuál es qué causa entonces la deserción de los cristianos? En primer lugar es la ignorancia. Por un lado, ¿no? Ese es el primer punto. A lo inesperado. Así es. Entonces,
entonces debemos de ver qué es lo que causa a veces la decepción, porque en nuestra iglesia, en la historia de nuestra iglesia, ha habido varias divisiones. En la historia de nuestra iglesia ha habido varias, la última división fuerte fue la de Río Blanco, me parece, ¿no? Y ha habido divisiones locales. No, fue la de la pandemia, ¿no? La de la Ahí fue donde pandemia. fue mucha No, bueno, eso fue aparte, hermano. La pandemia fue, la pandemia fue donde nos prohibieron que Por entráramos eso hubo mucha- a las iglesias, cerraron las iglesias, que decían que nomás iba a estar abierto lo que fuera esencial, y el mundo no consideró esencial las iglesias. Como ahorita, no sé si sepan, un legislador habló de Dios en la Cámara de Diputados, Ajá. en el Senado, y se le echaron encima a todo el mundo. Entonces vemos, todo eso son causas por las cuales el amor de muchos se enfría. ¿Por qué? Porque no tienen bien asentado en su corazón a Cristo. No han entendido cabalmente cuál es nuestra situación y nuestra posición. Somos hijos de Dios. Nunca podremos pagarle a Dios lo que ha hecho por nosotros. Nunca tendremos las palabras adecuadas ni suficientes para agradecerle a Dios lo que ha hecho por nosotros. Pero sí podemos, de alguna manera, ser agradecidos, ¿sí? Ser agradecidos, y estamos aquí por agradecimiento a Dios, estamos aquí por la gracia de Dios, estamos aquí porque Dios nos ha elegido. Bueno, entonces, ¿cuál es lo inesperado? También comentaba mi hermano también eso. Un ejemplo de lo que deberíamos hacer nosotros de hoy en día, cómo debemos de comportarnos. Bueno, dice la Escritura, por ejemplo en Efesios 4, me parece 5, somos hijos de luz, debemos andar como hijos de luz, debemos de caminar en la luz que es la palabra de Dios. Y ya saben que esas fechas de Navidad y todo eso llegan cada año, ¿verdad? Y se preparan para ese día. La gente ahorra dinero, la gente desde luego que no es del Evangelio, ¿verdad? Ahorra dinero, se preparan con lo necesario para su causa, o sea, para su fiesta, para cuando llegue esa fecha no los agarre desprevenidos, ¿no? Sino que entonces llega ese momento y todos están preparados, hermanos, todos están preparados cuando llegue ese momento. Inclusive sacrifican tiempo, dinero y esfuerzo para cumplir con esas tradiciones. Lo cual es importante que nosotros entendamos que debemos de sacrificar lo mismo: tiempo, dinero y esfuerzo para el Evangelio, para la gloria de Dios y para la iglesia. Así que entonces Jesús predica el grande sufrimiento, los grandes sufrimientos que pasarían sus discípulos, que en lo postrero apostatarían de la fe. Muchos hermanos, como dijimos anteriormente, lo abandonaron en el momento del miedo, lo abandonaron. Y de hoy en día el ataque de la pseudociencia, ¿sí? Y del liberalismo y de la mundanalidad de tantas iglesias, ¿verdad? Que ya es una aberración. Tantas iglesias que profesan ser cristianas cuando están agonizando en la fe, cuando verdaderamente están sin Dios y sin Cristo en ellos. Entonces, esto nos damos cuenta porque están usurpando la palabra de Dios, están cambiando, para empezar, ¿qué poder tiene el hombre para menear los designios de Dios? Empezando por la Iglesia Católica, que cambió los primeros 4 mandamientos, que son en respeto, honor y temor a Dios. Y entonces, ahora en la iglesia también se empiezan a oír cosas. Bueno, en una capacitación querían que ya le llamáramos, una capacitación que nos dieron en la iglesia de, ¿cómo se llama esta iglesia? En el Estado de México, ahorita no me acuerdo. Querían que le llamáramos a la cena Eucaristía. ¿De dónde proviene eso? De la Iglesia Católica. Ahorita se habló de diaconisas en la Iglesia de Dios Séptimo Día, también se habló de lo mismo, señor León XIV. Entonces estamos viendo, mis hermanos, esta es otra de las causas por las cuales la Iglesia se está enfriando y se va retrocediendo, como decía mi hermanito hace rato. En lugar de crecer, decrecemos. Entonces, dice Mateo 13:21, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración,
pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y en efecto, hermanos, ahorita podemos decir muy fácilmente, ¿verdad? Sí, yo sigo a Cristo, yo voy con Cristo. En verdad, si hubiera una persecución, porque nuevamente Eclesiastés 1:9 dice claramente, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que sucedió? Lo mismo que sucederá. No hay La iglesia fue nada. perseguida, volverá a ser No, no, perseguida. no. Eso dice la Escritura, hermanos. Cuando eso suceda, quién sabe quién de nosotros esté y quién no esté. Pero llegado ese momento, ¿resistiríamos la persecución? ¿Resistiríamos el que el gobierno te diga, si quieres, qué le dijo Faraón a la familia de José? ¿Quieren comida? Vayan con José que Con les diga José, qué hacer. hacer? No les dijo vayan con José que les venda comida. No, vayan con José que les diga qué hacer. O sea, había condiciones para que obtuvieran comida. Llegado ese momento, porque va a llegar, cualquier día el gobierno te va a condicionar, te va a decir, ¿quieres gas? ¿Quieres luz? ¿Quieres agua? Tienes que hacer esto y esto y esto. Así como en el antiguo PRI, ¿verdad? Querías ciertas condiciones, tenías que ir a las manifestaciones y todo aquello. Hermano, pero bueno, aquí es lo que yo le decía hace Ajá. rato. Si ni siquiera estábamos tan obligados o forzados a cerrar las iglesias, Para eso tenemos que completamente retomar la vida cristiana. Dice bien la Escritura, en los 7 mensajes a las 7 iglesias, dice que el mensaje a Éfeso, me parece, donde dice dejar tu primer amor. No, esa no. Es Éfeso, exactamente. Entonces, muchos dejaron su primer amor. Las ganas que teníamos cuando abrazamos el Evangelio, ¿se acuerdan? Que asistíamos y llegábamos temprano a la iglesia y estábamos ahí, cooperábamos y trabajábamos en la iglesia y andábamos preguntando, ¿en qué le ayudo, hermano? ¿En qué le ayudo? Todo eso se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo. Y después solamente cumplimos con hacer acto de presencia. Cantar aleluya y irnos a nuestra casa. Y no nos interesa cómo vienen los hermanos, si tienen problemas, si no los tienen. Cuando somos un cuerpo en Cristo, igual cuando un brazo se duele, el otro al menos le soba, ¿verdad? Al menos lo agarra, lo apapacha. Así entre nosotros, hermanos. A veces vienen los hermanos cargados con, valga la redundancia, con cargas internas, familiares, personales. Y nomás les dicen, pasa vos, hermano. A mis hermanos les he dicho siempre, ¿no? Es cierto, hermanos, que les he dicho, vean cómo vienen los hermanos. Cuando alguien viene decaído así, aceques, hermanos, no sé qué le pase, pero permítanme orar por usted. Si puedo ayudarle en algo, cuente conmigo. Eso es parte de ser hijos de Dios, hermanos. Y precisamente de esa manera no se enfría la fe en Dios. Así que entonces, mis hermanos, Jesús predice, como les digo, los sufrimientos que pasarían cuando se apostatara de la fe. Y nos lo advierte claramente en Mateo 24, 8 al 12. Es muy largo, no lo vamos a leer, ¿no? Pero el verso 12 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y de hoy en día, el ataque, como les decía, de la pseudociencia, todos están pegadísimos al internet, ¿eh? Todo el mundo está pegado al internet. Es increíble ver, hermanos, lo he visto en el metro, de 50 personas que van en el metro, 40 llevan el celular en la mano. Y entonces es increíble ver estas cosas en la actualidad. Entonces les digo, hay iglesias que profesan ser cristianas cuando en verdad no lo son. Cuando en verdad se manejan como lo hace la iglesia bautista, ¿verdad? Ellos no llevan un orden de culto igual. Ellos hacen su culto de acuerdo a como les place hacerlo. Y esto es otra, como les digo, de las causas. No tienen raíz en sí mismos. Así que estos textos nos indican que los que retroceden, los que se enfrían, desde luego, cuando vemos las pruebas, las aflicciones, las enfermedades y todo ello. Pero se supone que nosotros, la iglesia, debemos de hacer lo siguiente. En Hebreos capítulo 10, verso 39, dice de esta manera, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eso dice este texto. Así que nosotros no somos de los que retrocedemos, hermanos. Nosotros somos de los que seguimos adelante con la ayuda de Dios.
Así que entonces espero que vislumbremos o entendamos claramente el porqué de las iglesias, el por qué se enfrían su fe a nivel mundial. Esto desde luego es profético, hermano, es escatológico. Esto estaba escrito que así iba a suceder, ¿verdad? Lo mencionó hace rato mi hermano Sósimo, que no vendría sino antes se manifiesta la apostasía. Y desde luego la apostasía la hemos visto desde hace muchísimo tiempo atrás, hermano. Muchos años atrás viene ya la apostasía. Y recuerden una cosa importante, hermanos. ¿De dónde procederá la apostasía? ¿Dónde surgirá? Ya eso ya tiene el libro. De aquí mismo, de aquí Tiene adentro. muchísimo. De adentro de la iglesia. Exacto. De las propias iglesias surgiría la apostasía. Ahí va a surgir. Muchos apostatarán de la fe. Nos lo dice Mateo 24, ¿verdad? Muchos van a apostatar de la fe cuando vean la realidad, cuando estén en crisis, cuando el colmo de una vez me regañó una hermana muy fuerte porque le dije esto, porque ¿por qué no pasaré yo a la iglesia del Encinal allá en el Ajusco? Yo, ¿por qué no vino, hermana, al templo? No, hermano, es que tuve que llevar a mi perrito al veterinario. Digo, entonces usted que el cuarto mandamiento. Dice claramente, ¿verdad? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu extranjero que esté entre tus puertas, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y lo que hay en él. Entonces, ¿qué parte de eso no hemos entendido? Hay una congregación donde me comentan mis hermanos que los ponen a hacer el aseo el sábado. A limpiar, a trapear, a lavar. Y creo que no es correcto de acuerdo a la Escritura, porque nos dice claramente no. Continuamos, en ese remanente, habrá un remanente, mis hermanos, al final de los tiempos, tanto del pueblo de Israel como de la iglesia, habrá un remanente, que no claudica, que no se acobarda, que no retrocede, sino que conoce de Dios y se esfuerza y actúa. ¿Se acuerdan de Daniel capítulo 11, verso 32? ¿Quieren leer? El pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y Ese, actúa. lo sabemos varios de memoria, pero quiero que ustedes lo lean, por favor. Daniel 11:32. Y que lo tenga o la que lo tenga que lo lean en voz alta, por favor. 11:32. Daniel 11:32. Adelante, hermana. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. Lo primero habla de cuando el anticristo va, Los va a con engañar. halagos va a engañar al pueblo de Israel. Esa es la parte primera. La segunda dice, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y la pregunta es, ¿ustedes conocen a su Dios? Amén. Entonces, precisamente requiere de esfuerzo de la iglesia. Porque les repito, Jesús en ocasiones él iba al templo, leía la escritura y salía a hacer el bien. Salía a evangelizar, salía a hablar de la palabra. Inclusive les preguntó en ocasiones que es bueno hacer el bien el día sábado. ¿Es lícito hacer el bien el día sábado? Nadie le contestó. Desde luego que sí es lícito hacer el bien. Pero lo primero que hacía era guardar el sábado. O sea, entrar al templo. Muy bien, entonces, mis hermanos, si nosotros conocemos a nuestro Dios, nos vamos a esforzar y actuar. El enfriamiento también es provocado por un desconocimiento, decía mi hermana hace rato, por ignorancia, desconocimiento de las Sagradas Escrituras, de la Biblia completa, ¿no? Es un desconocimiento. Recordemos que cuando Jesús fue bautizado, y luego que fue bautizado, fue llevado en espíritu al desierto y fue tentado por el enemigo. Dice ahí en Mateo 4:1 me parece. Bueno, asimismo también, mis hermanos, nosotros que fuimos bautizados, el enemigo nos ataca fuertemente, hermanos. Nos ataca fuertemente porque, no sé si lo notan, me tocó a mí bautizar a personas que nunca fueron a la iglesia. Estaban antes de ser bautizados, no sé si te acuerdas de la hermana Itzayana. Estuvo yendo a la iglesia con sus niñas, siguiendo a la iglesia hasta que la evangelicé, la bauticé, pero no fue un solo día a la iglesia. Y cuando no estamos lo suficientemente cerca de Cristo, hermanos, es cuando el enemigo más nos ataca. Cuando no oramos, cuando no tenemos el hábito de la lectura bíblica,
cuando somos frágiles en la fe y por ende también somos presa fácil del engañador. Recuerden, el Señor Jesucristo dice, miren que no los engañen. ¿Sí, hermanita? Pero ahí hay que ponernos como cristianos la armadura de Dios, hermano. Claro, desde luego. Efesios 4. Ahí hemos contemplado que la armadura de Dios tenemos la idea de los romanos de ponernos esa armadura. Y no, hermano, la armadura de Dios lo dice el profeta Isaías, y Dios se vistió de venganza. ¿Y cómo nos debemos vestir? Como se vestía el sumo sacerdote. Amén, amén, así es, mi hermana, para resistir los dardos de fuego del enemigo. Esa es la armadura, Exacto. porque desde el lino fino son las buenas acciones, la palabra de Dios Así es la es. espada del Espíritu. Y era Amén. lo que el sacerdocio hacía. La mitra que lleva arriba dice santidad, Así es. y entonces dice sed santos, porque yo soy santo. Con esa armadura se rechazan los dardos del enemigo. Es correcto. Pero tenemos la idea de que una armadura como los romanos, yo el otro día les comentaba a los hermanos, les digo, si cuando se veían los romanos daba terror, Sí, miedo, exactamente. pero cuando se ve la armadura sacerdotal, la vestimenta sacerdotal nos cubre. Amén. Entonces es como que Hermana, hermanos, tenemos que clamar a Dios, tenemos que doblar nuestra rodilla, pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios perdón, pedirle a Dios socorro. Recuerden que el pueblo de Israel clamó a Dios y fue escuchado su clamor, y Dios envió un Salvador a Moisés. Nosotros hemos clamado a Dios y también nos envió un Salvador, a Jesús. Aparte de enviarnos a Jesús, también nos envía algo más. ¿Qué nos envió? El Consolador. El Espíritu Santo, así es. Así es, hermanos. Entonces, nuevamente estamos entendiendo esto. Dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versos 2 y 3, dice de esta manera, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Segundo de Corintios. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Gloria a Dios. Así que entonces de tal Sí. forma, mis amados hermanos, que debemos Tal le mantenernos digo. firmes y fieles a Dios y a Cristo, guardando desde luego su palabra y sus mandamientos. ¿Sí, hermano Luis? ¿Puede repetir la cita, pastor? ¿Perdón? ¿Puede repetir la cita? Claro, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versos 2 y 3. Ahí está. Así que entonces, ya que cuando vengan esas Gracias, pruebas gracias. que van a venir, desde luego, esas pruebas van a venir a toda la iglesia, a todos los hijos de Dios, vamos a tener pruebas fuertes. Cuando vengan esas pruebas a nuestra fe, ¿sí? Vamos a pasar por la tribulación. Vamos a pasar por la tribulación. Va a haber una gran tribulación. Tribulación y gran tribulación. Todos vamos a pasar. No por la gran tribulación. Unos no. No, la iglesia no. Los buenos sí, los malos no. No, nuevamente, la iglesia Sí. no pasará por la gran ¿Por qué? tribulación. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, dice claramente la Escritura que inmediatamente después de que venga Jesucristo, de que pase la gran tribulación, veremos la señal del Hijo del Hombre. Y bueno, la gran tribulación en sí no es para nosotros. Dice que hemos sido llamados para salvación. Y No aparte, para le ira. leo el texto, hermano, en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, dice, por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pues nomás a los malos. Desde luego, Los impíos. desde luego. Se entiende que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Como la mujer en el desierto. Entonces, y también hay uno de los 24 ancianos que le preguntó a Juan, dijo, ¿quiénes son todos? La gran tribulación. Sí. Esto es que no entraron, salieron de la gran tribulación. ¿Sí? Eso es lo que dice la Escritura. Así que bueno, analizaremos algunas otras causas que quizás vengan escritas en las Sagradas Escrituras por las cuales también se enfría la fe. Son también causas y efectos de enfriamiento de las iglesias. ¿Sí? Bueno, uno de los puntos neurálgicos como puntos de enfriamiento
es el no acudir regularmente a la iglesia. Ese es uno de los puntos de enfriamiento. El no acudir regularmente a la iglesia. Entiéndase, congregarse en la iglesia. Ya que dejamos que las piedras que pone el enemigo en nuestro camino nos impidan, ¿verdad?, acudir a la reunión. O sea, siempre les he dicho, les he advertido a mis hermanos desde que 10 años tengo con esta congregación. Les he dicho siempre, cuando se trata de las cosas de Dios, siempre vas a encontrar una piedra en el camino, de cualquier índole. Ya que vino una visita a tu casa, que vino mi abuelita, que voy a hacer de comer, que voy a llevar a mi hijo a la escuela, que tengo que ir a trabajar, que me enfermé, que X, Y y Z. Entonces hay piedras en el camino, hermanos. No van a esforzarse. Pero cuando tú conoces a tu Dios, te esfuerzas. Inclusive esto suena fuerte, lo que les voy a decir. Pero inclusive si es necesario, si mi propia madre se opone al Evangelio, lo siento, tengo que hacer a un lado a mi madre. Si mis propios hijos se oponen al Evangelio, los tengo que hacer a un lado. ¿Por qué? Porque la prioridad de nuestras vidas cristianas es Dios y su Hijo Jesucristo. Esa es la prioridad de nuestras vidas. Y claro, ¿no? Dios no te dice que no ames a tu familia, pero dice, el que ame más a su padre, a su madre, a su casa, a su tierra, más que a mí, no es digno de mí, dice la Escritura. Entonces, nuevamente, ahí implica esfuerzo. Yo me refiero que involuntariamente están en esa situación, ¿no? Por ejemplo, porque yo sí conozco bastantes personas espirituales. De hecho, yo he tenido en mi congregación varios de Alcohólicos Anónimos. Mi hermano Timo es uno de ellos. Hermano José. Hermano, sí, el primer paso es aceptar que ya no puedo con el alcoholismo. Así es. ¿Sí? Que eres Y el alcohólico. segundo paso es la derrota definitiva. Y el tercer paso es dependerme de Dios de hoy en adelante y para toda mi vida. Así es, hermano. Entonces, sí, les repito, todo. Recuerden, decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Cuando conoces a tu Dios. ¿Sí? Cuando entonces tienes, inclusive, ya no el conocimiento, sino la necesidad de un Salvador, de un Dios todopoderoso. Hermanita, quería decir algo. Es que aquí yo creo que la pregunta del hermano Roberto es... Que vayas, yo le hablo a la... Bueno, aquí me voy a descubrir entre ustedes. Mi señora me manda los mandados. Y voy a las tortillas, yo le hablo a la tortillera, le hablo al de la tienda, le hablo al de los refrescos, le hablo al de la fruta, a todo el mundo le hablo de la palabra de Dios. Entonces, ya me descubrí, ya ni modo. Hermano Tino. Dice la hermana, sí. Y le dijeron, fíjate que hay vienen unos atrás predicando de Jesús, que nos paramos o los dejamos. No, déjenlos. Como quiera que se predique, siempre cuando se predique a Jesús, no importa quién sea. Que Algunos lo predican por contienda. Exacto. Entonces, predicando a Jesús quien sea, pero que se predique el evangelio original, auténtico, el que Cristo nos trajo a la tierra. Bueno, entonces, el texto que iba a leerles es Hebreos 10, 19 al 25, pero solo voy a leer el verso 25. Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, dice, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. O sea, es como les decía, es una de las causas por las cuales te puedes enfriar, tu fe se puede apagar dejando de acudir a la iglesia. Entonces, otra causa de enfriamiento es el desinterés por la obra de Dios. En este caso, la obra de Dios implica el evangelismo. La obra de Dios implica el evangelismo también. Esa es otra causa de enfriamiento. Y también casi nadie quiere participar en los ministerios, ¿verdad? Cuando se trata de que, hermana, ¿no quieres estar con los niños? No, yo no, hermana, mejor otra hermana. Hermana, ¿no quieres ser? No, yo no, mejor otra hermana. Y ya cuando eres llamado a un ministerio, mi hermana, mi hermano, es que Dios te está llamando. Por esa causa es que el enemigo se aprovecha de que prediquen lo que el diablo quiere en algunas denominaciones, ¿sí? Por ejemplo, en algunas denominaciones, inclusive yo lo viví en carne propia en la congregación que pastoreaba en el Encinal. Las iglesias a veces son regidas por familias. Me tocó a mí eso.
Me tocó a mí vivir esa ocasión de que una familia de la iglesia, que era la que hoy día están poniendo en la mayoría de las asociaciones religiosas, jóvenes liberales, jóvenes posmodernistas, modernistas, que vienen con cierta doctrina que no va de acuerdo al Evangelio. Y con todo el debido respeto que me merece nuestra iglesia, ha habido jóvenes que egresan del SEM, que traen otra clase de doctrina. Uno de ellos nos es muy conocido aquí en el Distrito 9, que ahora es 5, Julio Jacal. ¿Alguien lo conoce? Muy conocido este hermano. Participa mucho en el concilio y en todo. Si la tenemos en la Biblia y luego en el fundamento doctrinal, ¿por qué no? Entonces, cosas como esas son jóvenes muy modernistas, que no tienen temor de Dios. Y entonces las congregaciones se convierten en las congregaciones se convierten en esclavos de las falsas doctrinas y de falsos pastores. Hay un dicho popular que dice, tal el pastor, tal la congregación. Le dije a un hermano una vez, ¿por qué no les hablas de doctrina y de profecía? No, hermano, es que no quiero romper la armonía. La armonía. No es armonía, hermano. Entonces, ¿qué? Es adormilamiento, mi hermano. Los tienes dormidos. Despiértalos. Despiértalos. Entonces, para poder definir si estoy siendo frío o caliente o tibio, podemos también definirlo después de mis hábitos cotidianos, diarios, de mi vida diaria, cotidiana. Tengo que autoanalizarme si estoy siendo Recuerda, Jesús dijo, ojalá y fueras totalmente frío, totalmente caliente, porque tibio te vomitaré en el aire. Entonces, por ejemplo, si estoy siendo frío, ¿cómo voy a poder ver? Bueno, si soy frío, las características son: no estudio la Biblia, no oro durante la semana, asisto a la iglesia solo de vez en cuando, no diezmo ni ofrendo, no participo en los quehaceres del templo, me peleo seguido con los hermanos, no me intereso por las necesidades de mis hermanos, soy muy convenenciero o convenenciera, soy muy grosero o grosera, encajoso o encajosa, burlón o burlona. Esas son las características de alguien que está frío totalmente, ¿sí? Ahora, alguien que está calientito, ¿verdad? Alguien que está sacado del comando, luego, ¿verdad? Si estoy siendo calientito, entonces las características serían: estudio la Biblia, oro diario, no dejo de congregarme, diezmo y ofrendo, me acomido a participar de cualquier trabajo en el templo, no discuto o peleo con nadie, me intereso por la salud física y espiritual de mis hermanos, pienso en los demás antes que en mí, hablo conforme a la palabra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son cuando estás calientito. Ahora, ¿cuáles serían las características de alguien que es tibio? A veces sí, a veces no. Bueno, vamos a ver entonces ahora eso. Las características serían las siguientes. Aparenta ser cristiano, miente, mucho o poquito, pero miente. Saca provecho de los hermanos. Prefiere el acudir a las reuniones que a la iglesia. A las fiestas que a la iglesia. En la iglesia soy cristiano, pero en la calle no lo soy. Engaño para beneficio propio. Prefiero el mundo que a Dios. No evangelizo. Me gusta el chisme. Hablo con palabras del mundo. No tengo respeto en el templo. No pongo atención a los sermones. No aprendo nada de la Biblia. Y tampoco lo poco que aprendo no lo pongo en práctica. Y entonces esos son los tibios, pero para un calientito debemos de hacer lo que hacía el profeta Esdras. ¿Se acuerdan de Esdras 7:10? Esdras 7:10 dice: porque Esdras preparó su corazón para inquirir la palabra de Dios, o sea, estudiarla, para ponerla por obra y para enseñar al pueblo de Israel estatutos y decretos. Nosotros no enseñamos estatutos y decretos, enseñamos el Evangelio y los mandamientos, la ley de Dios, ¿no? Entonces es importante entregarte a Dios incondicionalmente, estudiar la palabra de Dios, ponerla por obra y enseñarla al pueblo o al mundo. Son 4 pasos importantes que hizo el profeta Esdras. Así que entonces, esos son los pasos que debe de hacer un cristiano de hoy en día.
¿Cómo estamos en el tiempo, hermano? 7 minutos. Muy bien, gracias, hermanito. Así que, amados hermanos, entonces tenemos que entender claramente estas causas por las cuales se enfría la fe y se enfrían los hermanos. Muy bien, entonces, es que se me resbala la hoja, pero bueno, ahí la detengo. De tal manera, mis hermanos, que la lista es grande, ¿eh? de los tibios, de los fríos y también de los calientes. Hay veces que son sinceros y nos autoanalizamos y vemos en cuál de esas tres vertientes estamos. Soy frío, nadie se lo debe de decir, ustedes lo deben de considerar por sí mismos, ¿no? Autoanalizarse. Bueno, estoy siendo tibio, estoy siendo caliente, estoy siendo frío. Entonces, mis hermanos, por otra parte, si tenemos el hábito de la lectura bíblica, para contrarrestar al frío y al tibio, y el hábito de la oración entre semana, eso nos ayudará a mantenernos apartados de toda tentación, de toda piedra de tropiezo y a acrecentar nuestra fe. Eso nos va a ayudar a acrecentar nuestra fe. El estudio de la Biblia, el orar todos los días, ¿verdad? Y no estaremos expuestos a las tentaciones del mundo. Dice el Señor Jesucristo, ustedes están en el mundo, pero ya no son del mundo, ¿verdad? Ya no participen del mundo. Y así las promesas y enseñanzas de Dios y de Jesús pueden echar raíces en nuestro corazón. Dios te las estará recordando constantemente si te mantienes en su palabra, ¿sí? De lo contrario, vendrán tiempos de sacudidas, ¿verdad? Sacudidas fuertes, tiempos de tormentas que te van a ahuyentar, te van a apagar tu fe. Que a veces pareciera que ibas siguiendo a Cristo, pero de repente, por alguna causa, dejaste de seguir a Cristo. Vamos a leer dos textos últimos, con esto terminamos, hermanos. Vamos a leer 2 de Timoteo 1:15. ¿Quién me hace favor de leerla? 2 de Timoteo 1:15. 2 de Timoteo 1:15. 2 de Timoteo, perdón, 1:15. 2 de Timoteo 1:15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermogenes. ¿Es ese? Sí, es exactamente. Sí, el verso que dice, ya sabes, dice que me abandonaron todos los que estaban en Asia. Y 2 de Timoteo 4, 16 y 17 dice de esta manera, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado esto en cuenta. Verso 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fortaleza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui liberado de la boca del león. Gloria sea al Señor. Amén. Así que, amados hermanos, ustedes son tibios, calientes o fríos, no lo sé. Eso solamente ustedes y Dios lo saben, ¿verdad? Pero lo que aquí importa es precisamente el hecho de que pongamos atención a nuestra situación espiritual, hermanos. Y no solamente nosotros. Nuevamente, cuando tú veas a una hermana que llegan tristes, cabizbajos, acércate a ellos, acércate a él o a ella. Hermano, pasa vos, ¿cómo está? Hermana, veo que la veo un poco triste, le sucede algo, puedo ayudarle en algo. Eso, hermanos, va a reanimar la fe de la persona, va a reanimar el ánimo, valga la redundancia, el ánimo de la persona al preguntarle, oye, ¿te pasa algo? Y si no me quieres contar, no estás obligada, pero entonces permítame solo orar por ti, ¿sí? Dame oportunidad de orar por ti, me interesa tu situación espiritual. De esa manera, el hermano o la hermana van a sentir que hay alguien que se interesa por ellos y que no están solamente así como plumas en el aire, no. Hay que interesarnos por los hermanos y hermanas, por sus acontecimientos. Habrá ocasiones en que no te quieran contar por vergüenza, por miedo, por lo que tú quieras. Pero simplemente diles, hermano, hermana, déjame orar por ti. Permíteme orar por ti. Y de esa forma, mis amados hermanos, vamos a... Entonces, pero la tibieza se adquiere después de que, pues de que fui caliente, ¿no? Como decía, pues si ya no oro, no leo, no me reúno, todo eso, me estoy
haciendo tibio. Pero por ejemplo, una persona decía, es que cuando yo vi, ¿sí?, la congregación o el lugar de reunión, yo vi como un corazón que todo amor, ¿no? Porque Dios es amor. Una vivienda de frío, caliente, tibio. Esto implica muchas cosas. Y déjame le doy un ejemplo. Sí se puede pasar de nada a todo. Dios me escucha que digo verdad al dar mi testimonio. Mis hermanos lo conocen. Yo fui drogadicto, alcohólico, peleonero, borracho, parrandero, mujeriego, lo peor que usted se puede imaginar hace 46 años atrás. Cuando yo me convertí al Evangelio sin saber nada, en un solo día, y Dios me oye que hablo verdad, en un solo día se terminó todo. Pasé de nada al Evangelio. Y desde ahí Dios me ha mantenido por 46 años en el Evangelio. Ese es poder de Cristo. Amén. ¿Se puede? Claro que se puede. Sí. Todo lo podemos hacer. Solamente que usted hable con su corazón y con su mente, con su interior, y diga, yo quiero estar con Cristo. Sí quiero. Dice el apóstol Santiago, el que no tenga sabiduría, pídasela a Dios, y Dios se la dará en abundancia y sin reproches. O sea, usted pídale sabiduría a Dios y dígale a Dios que usted quiere estar con Él. Y téngalo por seguro, Dios no miente. El Señor dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin de los tiempos. Amén. Amén. Yo tengo, no sé si los